han visto de que existe un efecto viral citopático directo sobre algunos neumocitos con daño, más que la respuesta inflamatoria pura, ¿ya? El otro fenómeno son la tormenta de citoquinas, que la evidencia reciente sugiere de que algunos de los pacientes pueden desarrollar, de los pacientes que hayan desarrollado una infección por SARS-CoV-2 van a tener una respuesta inflamatoria exagerada, muy similar a una sepsis bacteriana o una linfohistiocytosis hemofagocítica, ¿ya? Acá van a haber dos reactantes de inflamación que van a estar claramente más alterados, que son la PCR, ¿ya? La proteína C reactiva, y la ferritina, ¿ya? Y estos van a estar relacionados también con la mortalidad y la severidad de la enfermedad. Dentro de la transmisión, el virus se transmite de persona a persona por un contacto cercano con un enfermo vía gotitas, ¿ya? Que puede darse al hablar, al estornudar, al toser, al expirar, ¿ya? Que son eliminadas por el portador, que esta persona puede estar con síntomas o puede estarlo incubando, ¿ya? Eso puede ocurrir en personas que viven bajo el mismo techo, en personas que comparten una misma sala en un hospital, que viajan por varias horas en un mismo medio de transporte, cuidar a un enfermo sin las medidas básicas de protección, ¿ya? Por eso es súper importante todo el tema de la prevención. Algunas que son importantes tenerlas en claro, ¿ya? Que estas están actualizadas hasta el 30 de mayo, hasta antes de ayer. Tenemos la del caso sospechoso, ¿ya? Tenemos dos definiciones de caso sospechoso. La primera es una persona que no ha tenido un contacto estrecho y que desarrolla dos síntomas respiratorios, que en general y los más importantes son fiebre, tos, dolor torácico o disnea, ¿ya? Estos pacientes van a requerir aislamiento. Y la segunda definición de caso sospechoso son una persona que ha tenido un contacto estrecho con un paciente COVID positivo, pero que está asintomático. El caso probable también tiene dos definiciones. La primera es que tiene síntomas y el resultado de la PCR se termina informando como indeterminado. Hasta ahora esos pacientes tenían que hacerse un segundo examen, pero ahora se van a asumir como positivos. Por lo tanto, no es necesario repetir el examen. El caso probable 2 son personas que tienen un contacto estrecho con un COVID positivo y desarrollan síntomas en los 14 días siguientes. Estos se van a asumir como COVID positivos y sin necesidad de tomar PCR. Los casos confirmados son todos aquellos que tienen un PCR positivo, ya sea con síntomas o asintomáticos. Para poder entender lo que significa un contacto estrecho, son todos aquellos contactos que han desarrollado síntomas posterior a este contacto 48 horas antes o 14 días después, ¿ya? Y deben tener algunas conductas de riesgo que pueden ser mantener contacto 15 minutos con alguna persona, ya sea cara a cara y a menos de 1 metro, compartir un espacio cerrado por 2 horas, ya sea en el trabajo, en alguna reunión, en el colegio, en alguna oficina. También vivir o pernoctar en el mismo hogar, institución u hotel con alguna persona, y los traslados de medios de transporte a menos de 1 metro con otro ocupante. También se ha hablado mucho sobre los elementos de protección personal, ¿ya? Y hay que tener un correcto uso de estos elementos de protección personal. A nivel de salud, nosotros tenemos varios elementos de protección personal, como son los protectores faciales, los delantales de manga larga, mascarillas, guantes principalmente. En la imagen que tengo acá se logra ver los escudos faciales, no sé si logra ver el puntero del mouse, pero tenemos escudos faciales de plástico, ya los cuales traen un acolchado y que protegen desde la frente hacia el mentón, ¿ya? Y protectores faciales ya de tipo industrial, que mucha gente ha tenido que imitar ellos, que tienen protección un poco más gruesa y con un hacerle acomodado a la cabeza según el diámetro de cada cabeza. Además de la bata quirúrgica que generalmente utilizamos, podemos utilizar sobre ella, a modo de protección, una pechera de plástico, ¿ya? La más comúnmente utilizada y la que
al menos hace un tiempo existían en todas partes, eran esta pechera celeste, ¿ya? Y actualmente hay muchos centros que están ocupando una pechera cerrada blanca, ¿ya? Que es un poco más complicada el poder ponérsela y sacársela. Y los guantes que pueden ser de nitrilo o los guantes de látex, ¿ya? Dependiendo más o menos de lo que se pueda tener o los requerimientos de cada persona. La idea es que si uno va a estar expuesto a alguna reanimación o algún acto un poco más complejo, uno pueda utilizar la mascarilla N95, que es la que tiene mayor protección y mayor evidencia para protegernos en caso de estar expuestos, ¿ya? Me imagino que ya todos saben de que desde Estados Unidos se limitó un poco la entrada y salida de la N95 de 3M y muchos han utilizado las mascarillas KN95 que vienen desde Asia, ¿ya? Que tienen supuestamente una efectividad muy similar a las N95. Y otras personas también han utilizado mascarillas que son más de tipo industrial, que vienen con una protección mayor a la de la N95 en teoría, y que tienen filtros, como son los que están acá a ambos lados. Muchos de estos filtros ayudan a filtrar no solamente el aire, sino que también gases y también aceites. Así que se supone que es una protección total. Estas mascarillas son conocidas como las P100. La instalación de los elementos de protección personal en primera instancia se tiene que hacer un lavado de manos con agua y con jabón por 40 a 60 segundos. Se dice de que la idea uno se pueda cantar hasta 2 cumpleaños feliz, que tiene una duración al menos de unos 20 segundos. Luego hay que hacer la instalación de la mascarilla quirúrgica o la N95, KN95 o la P100 si es que la persona lo tiene. Además, la postura del protector facial, ¿ya? Que puede ser tanto el azul como el amarillo que le estaba mostrando. Nuevamente, una higiene de manos por 20 a 30 segundos, una instalación del delantal desechable de manga larga y finalmente la instalación de guantes. Para el correcto retiro, la idea es que se pueda tener un recipiente de desechos infecciosos cerca, ¿ya? Con tal de que uno pueda eliminar todos los elementos de protección personal que han estado en contacto con aerosoles del ambiente en pacientes potencialmente enfermos o enfermos ya confirmados. Se parte el retiro del delantal y de los guantes, enrollándolos sobre sí mismos, como les dije, eliminándolos en los contenedores, una higiene de manos por 20-30 segundos, luego el retiro del protector facial por posterior, el retiro de la mascarilla, ¿ya? Tiene que ser desde las tiras que están también por posterior, nunca tocarlo por la región anterior de la mascarilla, porque esto se Mati, considera que está contaminado. Dime. Mati, disculpa que te interrumpa, es que lo que pasa es que se te tiende a ir la conexión. Yo creo que podrías apagar tu cámara y va a escucharse mejor, por favor. A ver, déjame ver. A Muchas, ver, ahí, muchas gracias. Disculpa, ¿mejora? sí, mejora mucho. Ya. Y finalmente el lavado de manos con agua y con jabón, y este tiene que ser un lavado completo por 40 a 60 segundos. Esta imagen acá, a modo de un folleto con el orden correcto para instalación y retiro de los elementos de protección personal. Nunca olvidar de que siempre que estemos eh, expuestos a coronavirus, las protecciones tienen que ser tanto de contactos como de gotitas, ¿ya? Pero principalmente por gotitas. Y ya entrando un poco más de lleno a lo que es la atención del paciente sospechoso de COVID-19, primeramente decirles de que no hay una receta mágica de cómo hacer la atención ideal de estos pacientes, ya que es una atención dinámica, ya cada paciente es distinto y cada uno va a llegar con síntomas diferentes. A modo de realidad local, nosotros desde el 21 de marzo que implementamos la división de nuestra urgencia en dos grupos. La primera es una urgencia respiratoria y la segunda una urgencia no respiratoria, conocidas como U1 y U2. ¿Ya? La categorización de los pacientes la estamos haciendo nosotros, el equipo médico, ya haciendo una acotada encuesta, definiendo más o menos hacia qué lado va a ir cada paciente.
Y últimamente con el cambio de las definiciones hemos tenido que cambiar un poco las directrices a qué pacientes va a ir a cada urgencia, pero básicamente no ha tenido mayores cambios. ¿Qué hacer cuando llega un paciente y consulta con síntomas respiratorios? La verdad es que no hay que alarmarse ni tampoco correr en círculo, ¿ya? Está demostrado que entre más confiados estemos nosotros en lo que estamos haciendo, mejor nos resultan las cosas, ¿bien? Así que hay que tratar de mantener la calma y seguir algunos protocolos que son los que se han instaurado en los diferentes centros, ¿ya? Tenemos distintos escenarios en los que nos podemos enfrentar con los pacientes. En general, la gran mayoría van a ser pacientes con síntomas leves, ¿ya? El segundo escenario son pacientes que tienen criterios de severidad y que requieren acciones de reanimación. Son pacientes que llegan con un cierto grado de inestabilidad y se presentan con necesidades de medicamentos, necesidades de oxígeno, ya necesidades de quizás pronarlo, etc. Y el último porcentaje son pacientes que van a tener un requerimiento de soporte externo. Ya son pacientes críticos que van a requerir seguramente una intubación e inicio de ventilación mecánica invasiva. Dentro de los síntomas iniciales son pacientes que pueden presentar fiebre con temperatura sobre 37,8, con tos, con odinofagia, con fatiga, con dolor torácico, mialgias, diarrea, dificultad respiratoria, falta de gusto o falta de olfato, anosmia y ageusia, que son los síntomas que fueron los últimos en agregarse dentro de todas las definiciones de caso. Y también pacientes que puedan llegar con síntomas de severidad que pueden aparecer dentro de la primera semana. Este cuadro más o menos nos explica tanto el periodo de incubación como qué va a ocurrir después del contacto dentro de los primeros 14 días, ¿ya? Se dice que al menos el periodo de incubación de esta enfermedad tiene un lapsus entre también unos 14 días con un promedio de 5, ¿ya? 5 días. Al inicio de los síntomas, que pueden ser, como dije, fiebre, tos, fatiga, anorexia, mialgia, diarrea, van a ir apareciendo algunas diferentes evoluciones de enfermedad, ya dependiendo de cada caso. La disnea puede aparecer hasta en el 40% de los pacientes que son sintomáticos. Puede evolucionar hacia una enfermedad severa hasta en un 14% de estos pacientes y pueden avanzar a una enfermedad crítica en aproximadamente un 5% de los pacientes sintomáticos, ¿ya? Básicamente igual decirles cómo podría llegar un paciente con una dificultad respiratoria. Si pueden ver, hay un uso de musculatura accesoria importante, infracostal, intercostal, supraclavicular, hay gran apremio y de saturación, ¿verdad? Que puede ser variable, pero bajo el 80-85%. Realizar una correcta atención de este paciente. Bueno, actualmente si nosotros tenemos un paciente con fiebre, ya sea y o con síntomas respiratorios, como los que dije anteriormente, deben ser vistos en la urgencia respiratoria. Básicamente nosotros utilizamos este modelo en el cual anotamos en el motivo de consulta a qué lado va a ir cada paciente, ya con una pequeña con un pequeño espacio con todo lo que los pacientes nos refiere. Le agregamos en algunos casos la temperatura, la saturación que podemos encontrar en priorización y luego estos pacientes se pasan un box de atención, se toman los signos vitales y se categoriza según triage. ¿Ya? Importante tomarle presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación, se mide el estado de conciencia y si está o no con distrés respiratorio y se anotan en este apartado. Y luego se categorizan según ESI en C1 a C5. En la evaluación dentro de la anamnesis siempre es importante tener claro y poder anotar los antecedentes mórbidos de cada paciente, qué medicamentos usa, si tiene alergias o no a medicamentos,
estamos agregando cuál es su domicilio actual y cuál es su número de teléfono, ¿ya? Consignamos cuántos días de evolución tiene del cuadro, qué síntomas y qué signos caracterizan la presentación de su cuadro, qué asociaciones tiene. Si ha tenido o no contactos con pacientes COVID positivos, y tratamos de hacer un examen físico completo, ¿ya? Medimos el estado general, vemos cómo está la hidratación, vemos cómo está perfundiéndose, cómo está su estado mental, si presenta o no requerimiento de oxígeno adicional, si tiene uso de musculatura accesoria, ¿ya? Tratamos de ver la faringe siempre, ver si está eritematosa, ver si está congestiva, ver si tiene placas de pus, si tiene adenopatías, ¿ya? Porque nos puede orientar quizá un cuadro distinto si el paciente llega por fiebre. Ver también el examen cardíaco, el examen pulmonar, muy importante poder definir si el paciente está con un ruido diferente al habitual, si está con sibilancia, si está con estertores, si está con roncus, si está con crépitos, ¿ya? Y un examen abdominal y un examen de extremidades inferiores o extremidades superiores si lo requiere. Con eso vamos a ver si el paciente va a requerir alguna monitorización cardíaca, si va a requerir uso de oxígeno adicional. Importante decir de que si el paciente está con algún nivel de desaturación, tratemos de utilizar la naricera, no, o evitar pasar a mascarilla de alto flujo porque corremos riesgo de generar aerosoles, ¿ya? Instalarle una vía venosa permeable, ver si es necesario o no. Tomar exámenes de sangre, nosotros recomendamos lo siguiente, y es con lo menos con lo que contamos habitualmente, con hemograma, electrolitos plasmáticos, función renal, función hepática, LDH, gases arteriales, PCR, ¿ya? La proteína C reactiva, pruebas de coagulación, dímero D, procalcitonina en caso de ser necesario, ¿ya? Ver si requiere alguna radiografía de tórax o si desde un inicio va a requerir alguna TAC de tórax, que en este caso va a ser sin contraste. Y por último, una de las cosas más importantes que estamos haciendo es la toma de el PCR SARS-CoV-2, que es este hisopado nasofaringio para la reacción de polimerasa en cadena, ¿ya? ¿Qué hallazgos podemos tener en el laboratorio? Primeramente en el hemograma, si tenemos un paciente que va a estar infectado exclusivamente con algo viral, con un virus, podemos tener recuentos de glóbulos blancos normales, ¿ya? La linfopenia puede ser común y se encuentra hasta en un 80% de los pacientes. Podemos tener también trombocitopenia, que rara vez va a estar bajo 100.000, pero si aparece, estos recuentos bajos van a ser un signo de mal pronóstico. Respecto a las pruebas de coagulación, en general no van a tener mayores alteraciones, ¿ya? Si tomamos dímero D, esta puede salir en su gran mayoría elevada, ¿ya? Porque es importante tomar pruebas de coagulación porque estos pacientes, algunos pueden desarrollar una coagulación intravascular diseminada, ¿ya? Por lo tanto, eso se asocia a un mal pronóstico. Respecto a los parámetros inflamatorios, decir de que en general la mayoría de los pacientes no debería tener procalcitoninas elevadas, ¿ya? Considerando un valor de corte de 0,5. De existir un aumento de la procalcitonina, hay que sugerir un diagnóstico alternativo por una neumonía bacteriana. Pero si tenemos pacientes que están diagnosticados con un COVID-19, ya sea por clínica o por imágenes, y tenemos una procalcitonina elevada, hay que pensar en una sobreinfección bacteriana, ¿ya? Que no es raro. Respecto a la proteína C reactiva, ¿ya? La infección de COVID-19 aumenta la PCR. Si tenemos un paciente con una dificultad respiratoria, con una PCR normal, hay que pensar de que este paciente puede estar cursando con alguna enfermedad distinta a un COVID-19, que puede ser quizá alguna insuficiencia cardíaca. Un estudio hizo una asociación entre niveles de PCR y asociada al riesgo de mortalidad. Ya muchos de los sobrevivientes tenían una PCR promedio de 40, oscilaban entre 10 y 60, y los pacientes que habían fallecido habían tenido una PCR promedio entre 125, ¿ya? Entre 60 y 160. Así que es bastante importante qué valor nos va a dar la PCR. También decir de que estos pacientes deben hemocultivarse según las indicaciones habituales. O
sea, si tenemos un paciente que tiene parámetros inflamatorios elevados, que está con fiebre, que no podemos como poder encontrarle una causa de su fiebre, hay que hemocultivarlos de todas formas. Este video todavía no lo voy a poner a reproducir, pero es importante decir de que el hisopado nasofaringio tiene su técnica también para poder realizarlo, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos nosotros? O al menos cómo lo hago yo. Ahí sí lo voy a ir explicando. Se van utilizando esta tórula que tiene como un pequeño cepillo en la parte más distal, ¿ya? Si se dan cuenta, es un cepillo bastante largo, que debe tener por lo menos unos 10 centímetros aproximadamente, con un prepicado en un cierto nivel. Yo siento a los pacientes en las camillas, ¿ya? Elevo la parte posterior tratando de dejarlo como en 90 grados, y posteriormente se va a ir elevando la punta de la nariz y se va a introducir la tórula en paralelo al piso de la nariz, ¿ya? Ahí como se está mostrando en la imagen. La idea es llegar bien al fondo, ¿ya? Evitando de que, más o menos llegando a un tope y que después haciendo un pequeño barrido ahí un pequeño giro para hacer un barrido de la mucosidad. Y eso se repite también en la otra fosa nasal. Y posteriormente se corta el hisopo en el prepicado y se deja en la solución baja. Y eso se guarda y se envía, nosotros al menos, a Temuco para que se pueda analizar. Ya hay diferentes horarios de envío desde las muestras, así que las muestras actualmente están demorando entre 24 a 36 horas, si es que está bien tomado. Si está mal tomado, desde Temuco nos envían un correo electrónico y nos avisan de que puede haber muestras rechazadas. Pero generalmente no nos ocurre. La toma del hisopado tiene una alta especificidad, ¿ya? Y una sensibilidad más o menos cercana a entre el 70 y el 80%, un promedio de 75%. Importante decir de que una PCR negativa no excluye el hecho de tener un COVID-19, especialmente si es que la PCR se toma en un estadio muy temprano de la enfermedad. Si la PCR es negativa y se tiene la alta sospecha de un COVID-19, debe considerarse realizar aislamiento y repetir en días posteriores. Bueno, eso está, entre comillas, cambiando, ya que si se tiene las altas sospechas, la idea es tratarlo como tal. Dentro de los hallazgos en los rayos o el ataque de tórax, importante decir que en la radiografía se pueden ver infiltrados intersticiales, bilaterales, ¿ya? Con algunas opacidades, mayormente la zona peribronquial, ¿ya? Se pueden ver además algunas zonas con mayor compromiso tipo parches, ¿ya? Que queda mucho más claro en el escáner. Y en el escáner el hallazgo típico es ver estas opacidades en vidrio esmerilado, como dije, en distribución de parches, los cuales tienen una ubicación periférica y en las bases, ¿ya? Si se logran ver acá, tenemos estas zonas en vidrio esmerilado, la periferia, y que son bastante características y bastante notorias, ya no pasan desapercibidas. Esta imagen trata más o menos de mostrarnos dos cosas. Lo primero es ver cómo se ve el escáner de un paciente con un cuadro no severo y ver más o menos cómo está con un cuadro severo. Las dos de arriba muestran a un paciente de 50 años con 8 días de evolución, con un cuadro severo de COVID-19 y su estado hospitalizado, ¿ya? Si ven, entre la A y la B no existe mayor diferencia, ¿ya? Acá se logra observar en la B que existe una consolidación de la imagen en vidrio esmerilado, mostrando una mayor consolidación respecto al primer escáner. Respecto al segundo, es de una mujer de 60 años con un caso severo por COVID-19 en su primer día de hospitalización.
¿ya? Existen una zona de infiltrados bastante menor, ¿ya? Pero esta paciente se toma otro escáner 4 días después y se logra ver una rápida progresión de la consolidación, ¿ya? Multilobar y subsegmental. Por último, en la tercera imagen se logra observar una radiografía de un hombre de 39 años con un caso no severo de COVID-19 con infiltrados bilaterales menores, no confluentes, y en la última radiografía, un hombre de 49 años con infiltrados difusos bilaterales en parches, confluentes y conopaciales. Una radiografía bastante sugerente y bastante notoria. Eh, Les voy a comentar también un caso clínico verídico que nosotros tuvimos, ¿ya? Fue un paciente que nos llegó el día 8 de abril, cerca de las 10:30 de la mañana. Se anotó en la urgencia respiratoria por cuadro de deposiciones líquidas con tos seca, dificultad respiratoria, y tenía un antecedente de un hipotiroidismo subclínico. Llegó a febril hasta ese minuto, o al menos en la priorización, saturando 94% y con frecuencia de 130. Este paciente se pasó a un box de aislamiento bajo sospecha con un caso sugerente de COVID-19. ¿Ya? Él tenía 44 años, tenía un hipotiroidismo subclínico, utilizaba levotiroxina 100 al día, no había tenido ninguna cirugía, no había tenido ninguna alergia a medicamentos, no fumaba, no tomaba alcohol y trabajaba como un auxiliar de farmacia en una cadena nacional en el Portal Temuco, en el mall. ¿Ya? Cuando se priorizó, el paciente tenía temperatura 36,2, con presión de 115,89, una frecuencia cardíaca de 111, una frecuencia respiratoria de 21, saturando 96% ambiental, ¿ya? Con un estado de conciencia de alerta y sin distrés respiratorio hasta ese momento. Cuando se le hizo la anamnesis, se logró recabar lo siguiente, de que había estado con 13 días de evolución de un cuadro aproximadamente desde el 27 de marzo, caracterizado por deposiciones líquidas entre 1 a 2 al día, sin elementos patológicos y de forma autolimitada. Hace una semana, o sea, hace 7 días, había presentado debilidad generalizada, 4 días de tos seca, esporádica, con sensación de dificultad respiratoria, que él refería de que se cansaba al caminar un par de cuadras. Ese es un antecedente bastante importante. Además de mialgias. Indica que estuvo 3 episodios esporádicos de alza de temperatura sobre 38 grados. Niega haber tenido viajes fuera del país. Hasta ese momento todavía estábamos con las salidas del país, con contacto directo con personas con COVID-19, pero se indica de que había viajado en locomoción colectiva desde Gorbea a Temuco y que el MISAL le había notificado de que había un caso positivo en ese bus donde él viajó. Negó el dolor torácico, negó falta de gusto o falta de olfato, negó de que sintiera que tenía la respiración acelerada, negó cianosis, negó cefalea, negó dolor abdominal. Al examen físico se veía en buenas condiciones generales, estaba subfebril con temperatura 37,8, hidratado y bien perfundido. Saturaba entre 93 y 95% ambiental y sin uso de oxígeno adicional. En la faringe se veía eritematosa, no tenía placas de pus y no se palpaban adenopatías cervicales. El examen cardíaco tenía un ritmo regular en 2 tiempos y no se ocultaban soplos. El examen pulmonar tenía un tórax que se expandía bien, no tenía uso de musculatura accesoria, tenía un murmullo pulmonar presente con roncos bilaterales y crépitos bivasales. Un abdomen globoso, blando, depresible, indoloro, sin distensión, con ruidos y odores presentes, sin signos de irritación peritoneal y extremidades sin edemas y sin signos de TRP. Estaba vigil, orientado, reactivo, con un Glasgow 15, movilidad y sensibilidad conservada y sin signos meningios. ¿Qué es lo que hicimos inicialmente en el servicio de urgencias? Instalamos vías venosas permeables, lo monitorizamos, tratamos de observar más o menos la saturación y la dinámica respiratoria que tenía este paciente. Por estar con fiebre, tomamos exámenes generales y tomamos hemocultivos. Además del PCR COVID-19, rellenamos el formulario de notificación de IDRA y SARS-CoV-2 y una notificación a EpiVigila con los datos del paciente. Partimos tomándole una radiografía de tórax y la cual fue la siguiente, ¿ya? Se logra apreciar infiltrados intersticiales, como dije,
bilaterales, que en general no se veían consolidaciones pensando como en una neumonía bacteriana, ¿ya? Así que igual decidimos tomarle un TAC de tórax, ¿ya? Y en el TAC de tórax se veía lo siguiente. Si logran ver, se ven imágenes en vidrio esmerilado en la periferia del pulmón, mayores en las bases donde se ocultaban los crépitos con bastante compromiso. Así que no era un cuadro, era un cuadro relativamente leve dentro de la presentación de los síntomas, pero tenía un escáner compatible con COVID-19, así que había que tratarlo como tal, eh, incluso hasta no tener el resultado del PCR. ¿Qué impresión diagnóstica al menos nos arrojó el informe de radiólogo? Tenues opacidades parenquimatosas bilaterales asociado a reticulado intersticial en lóbulos inferiores según lo descrito. Hallazgos sugerentes de COVID-19. ¿Ya? Así que luego nos llegaron los exámenes de laboratorio. Tenía 5.740 blancos con 70% de polimorfo nuclear neutrófilo y linfocitos de un 15,5%, pero el recuento nos daba bajo 1000. Tenía 890. No tenía anemia y no tenía tampoco plaquetopenia. Función renal normal, con una CREA de 0,87, buena velocidad de filtración glomerular, sin alteraciones electrolíticas, sin grandes alteraciones en las pruebas hepáticas. Lamentablemente no teníamos un valor de LDH, la cual salió hemolizada, y gases arteriales que mostraban una disminución de la presión arterial de oxígeno, pero que dentro de todo nos da una buena PAFI, que tenía una PAFI de 307. ¿Cómo le manejamos desde un inicio? Bueno, le dimos paracetamol 1 gramo oral, ya que está iniciando con esta alza térmica. Se cargó con antibióticos después de los hemocultivos, con ceftriaxona 2 gramos y con acitromicina de 500 vía oral. Y tuvimos que coordinar la hospitalización. ¿Ya? En el caso nuestro, nosotros somos un hospital no COVID. O sea, que en general pacientes que tengan el diagnóstico hecho, ya sea por radiología o por imagen o por laboratorio, no deberían quedar hospitalizados acá en Peter of Kent. Y esos pacientes se van directamente a Temuco, sino al Hospital de Nueva Imperial o por último a Lautaro. ¿Ya? Al menos eso según la última norma. Así que presentamos al paciente al residente de medicina del hospital regional. Este caso en particular tuvo como dificultades de traslado, ya que este hombre resultó ser ISAPRE, y como ISAPRE la verdad es que no le correspondía tampoco atenderse directamente en nuestro servicio de urgencia, así que tuvimos que hacer como varios llamados para poder coordinarles el traslado. Se logró finalmente que quedara en el hospital regional, ya que no logramos encontrar cama en la zona privada, pero quedó allá. Estuvo varias horas, de hecho se fue cerca de las 8 de la mañana del día siguiente. Recordemos que el paciente llegó a las 10. Un resultado de PCR pendiente, altamente sugerente de COVID-19 según TAC de tórax. Estaba estable dentro de su condición, no tenía deterioro clínico de su basal desde el momento de su llegada hasta echar. Finalmente, y poco antes de que el paciente se fuera, nos llegó el resultado de su PCR. Así que sí, habíamos hecho bien el trabajo, la imagen era sugerente y finalmente sí, salió positivo. Tenía un PCR positivo. ¿Qué hacer si tenemos un paciente con un distrés respiratorio agudo grave secundario a COVID-19 o sugerente de? Las guías actuales sugieren de que se realice una intubación orotraqueal realizada por el médico más experimentado, ya que en este caso va a ser el anestesista o, en segunda instancia, el médico internista. Esta es diferente de la intubación orotraqueal tradicional, ya que requiere disminuir al mínimo la posibilidad de aerosolizar.
Para eso se evita ambucear a los pacientes para poder llegar a niveles de oxígeno altos, ¿ya? Y se utilizan estos que son los filtros HM. Para apreciar, estos dos de acá son filtros HMEF que van conectados al tubo y finalmente después se hace la conexión al ventilador mecánico. El video de acá muestra cuál sería la correcta intubación de un paciente que tenga sospecha de coronavirus y se conecte finalmente al ventilador mecánico. Recordar de que en el momento que uno decide intubar a un paciente, se tiene que hacer toda la preparación, ¿ya? O sea, no es llegar que el paciente te llegue abriendo la puerta del reanimador e intubarlo. Ya que hay que hacer una preparación, hay que llamar al kinesiólogo, hay que llamar al anestesista, hay que encender el ventilador mecánico, hay que programarlo, y después que tenga todo eso, ponerse sus elementos de protección personal y pasar una cierta cantidad de personas al reanimador, ¿ya? Entre ellos, el médico más experimentado, idealmente una enfermera y un TENS en caso de, ¿ya? Tratar de no sobrepasar más allá de 3-4 personas para evitar también posibles contagios. El video, el siguiente, ¿ya? Se trata de hacer un buen sello, se instala el filtro sobre el ambú. Se trata de ponerle oxígeno por unos 5 o 6 minutos. Después se premedica, se paraliza el paciente y se procede a intubar, ¿ya? La idea es que el tubo esté pinzado, siempre conectado al filtro HMF y posteriormente se conecta al ventilador cuando ya se tiene el tubo puesto y asegurado. Entonces tratando de evitar la mayor exposición de aerosoles al ambiente. Muchos centros igual están utilizando unas cajas de acrílico para poder evitar de que los aerosoles que se logren salir del paciente queden solamente en esa caja y no se esparzan por el ambiente. Así que al menos este video es sin caja, pero existen videos también con caja. Y básicamente es lo mismo. Es un poco más incómodo por el hecho de tener que utilizar un espacio restringido para todo lo que tú necesitas utilizar. Acá es con caja. También se hace lo mismo. Se tiene el filtro HMF, se trata de tener el buen sello, preoxigenar, se ponen los medicamentos, se paraliza, se trata de utilizar un videolaringoscopio, idealmente, se intuba el paciente y después el ventilador mecánico está preparado, listo con el filtro, se pone el tubo con el filtro. Tecnología que todavía no tenemos acá. Sigue fijando con gasita. Así que eso, a modo de conclusión, la pandemia ha significado igual un gran desafío en el campo de la medicina, ya que todos los diferentes estamentos estamos trabajando tanto en el paciente cuando se presenta en triage, en la evaluación, para tratamientos, para traslados, para hospitalizaciones, ¿ya? Dependiendo de la complejidad del paciente, se va a ver si es que el paciente va a requerir o no en alguna cama UCI, ¿ya? Porque la idea en esos casos es utilizar ventilación mecánica invasiva. Como recomendación, la idea es trabajar en equipo, conocer cuáles son las fortalezas de cada equipo y tratar de asignar líderes de grupo en cada ingreso a sala de reanimación, ¿ya? En caso de requerir intubar, la idea es llamar al médico con mayor experiencia, que en este caso van a ser los anestesistas o los residentes de UPC, para que puedan ayudarlos. No se arriesguen a hacer procedimientos que no conocen, siempre utilicen todas las medidas de protección personal, ¿ya? Y también si tienen desconocimientos en cómo utilizar bien su GPP, apóyense a los equipos de IAS, ellos los van a orientar, les pueden hacer vigilancia del uso de la GPP, de la instalación, del retiro, etc. ¿Ya?
Y así que mucho ánimo en lo que se viene. Yo sé que son momentos más o menos complejos y la idea es que los internos de sexto y de séptimo se empiecen a preparar porque esto no es algo que se vaya ya a desaparecer de un día para otro. ¿Ya? Los que van a estar básicamente como en reserva y van a ser los próximos en enfrentarse a todo esto, van a ser los internos de séptimo año que van a salir y van a ser contratados seguramente, o algunos van a ser EDF, o van a trabajar como médicos generales sin EDF, y va a ser, van a tener que saber cómo enfrentarse a un paciente, ¿ya? La idea es que tengan las herramientas, no tengan miedo a enfrentarse al paciente, ya hay muchas cosas que no son tan complejas y que podemos hacerlas. Básicamente vamos a terminar como expertos en área respiratoria todo el mundo. Así que la idea es que aprendan a hacer todos estos procedimientos y siempre con la mayor protección del mundo. ¿Ya? Así que eso. No sé si hay algo Ya, más chicos. que... Mati, muchas gracias. Te pasaste, estuvo excelente y no sé si, bueno, ahora vamos a partir con las preguntas. ¿Te parece? A ver. Las preguntas las va a moderar Elisa, parte del equipo de Acemut, ¿ya? Y si alguien quiere preguntar, puede levantar la mano y nosotros vemos acá el orden. Eh, bueno, hicieron varias preguntas por lo que es el chat. Principalmente, mira, entre las que más se destacó principalmente es si, si se está administrando antibióticos bajo algún criterio en específico y en principal, ¿cuál de estos antibióticos sería el que se estaría utilizando? Bueno, dentro de los criterios de uso de antibióticos, la idea es ver si tenemos procalcitoninas elevadas o tenemos PCRs altas, ¿ya? Pensando en que puede haber algún